Si hay algo que todos tenemos en común es que nadie quiere ser estafado. Pero cuando se trata de coches, hay muchas personas que confían ciegamente en los mecánicos sin cuestionar sus diagnósticos, y ahí es donde algunos talleres se aprovechan. Obviamente, hay muchísimos mecánicos honestos y profesionales, pero también existen aquellos que ven a cada cliente como una oportunidad para hacer dinero fácil. Hoy, en Nitro Nation, te voy a contar las 13 estafas más comunes que algunos mecánicos deshonestos utilizan para vaciar tu bolsillo y, lo más importante, cómo evitarlas para que no te vean la cara de ingenuo. Quédate hasta el final, porque la estafa número 1 es la más peligrosa de todas y mucha gente cae en ella sin darse cuenta. ¿Listos? ¡Comenzamos! Número 13. Reemplazo de piezas en buen estado. Una de las estafas más comunes es cuando el mecánico te dice que una pieza de tu coche está en mal estado y necesita ser cambiada de inmediato, pero la realidad es que esa pieza aún puede funcionar durante miles de kilómetros más. Por ejemplo, imagina que llevas tu coche para un cambio de aceite y el mecánico te dice: tus frenos están casi gastados, es mejor cambiarlos ahora mismo. Pero en realidad todavía tienen más del 50% de vida útil. O peor aún, te cobran por piezas nuevas, pero dejan las mismas. ¿Cómo evitar esta estafa? Pide que te muestren la pieza antes de cambiarla. Si el mecánico se niega o se pone nervioso, sospecha. Consulta el manual de tu coche para saber cuándo realmente se deben cambiar ciertas piezas. Si no confías en el diagnóstico, busca una segunda opinión en otro taller. Número 12. Reparaciones que nunca se hicieron. Algunos mecánicos cobran por trabajos que nunca realizaron. Esto es difícil de detectar porque a simple vista no puedes comprobar si realmente se hizo la reparación. Ejemplo clásico: llevas tu coche al taller para un cambio de aceite. Te lo entregan con una factura donde dice que se usó aceite sintético premium, pero en realidad ni siquiera lo cambiaron. Después de algunas semanas, notas que el motor hace ruidos extraños. Vas a otro taller y te dicen que el aceite está completamente viejo. ¿Cómo evitar esta estafa? Antes de llevar el coche al taller, revisa los niveles de aceite, refrigerante y otros fluidos. Luego compáralos cuando te lo entreguen. Pide siempre la pieza vieja que supuestamente reemplazaron. Si puedes, marca los tornillos de la pieza con un rotulador antes de llevarlo al taller. Si la marca sigue ahí cuando lo recojas, significa que no la cambiaron. Número 11. Diagnósticos innecesarios y costosos. Algunos talleres exageran los problemas del coche para justificar diagnósticos extremadamente costosos. Ejemplo típico: llevas tu coche porque se encendió la luz de check engine. El mecánico te dice: tu coche tiene un problema grave en el sistema de inyección. Necesitamos hacer un diagnóstico completo que cuesta $150. Pero en realidad el problema se solucionaba con un escaneo rápido, algo que en muchos talleres es gratis o muy barato. ¿Cómo evitar esta estafa? Pregunta antes si el diagnóstico tiene costo y compáralo con otros talleres. Usa un escáner OBD2 antes de llevarlo al mecánico. Son baratos y te permiten ver los códigos de error del coche en segundos. Si el diagnóstico parece exagerado, busca una segunda opinión antes de aprobar la reparación. Número 10. Uso de aceites o fluidos de baja calidad. Muchos talleres usan aceites y fluidos más baratos de los recomendados, pero te los cobran como si fueran de alta calidad. Por ejemplo, en lugar de usar aceite sintético premium, ponen uno mineral barato que reducirá la vida útil de tu motor. ¿Cómo evitar esta estafa? Pide ver el envase del aceite o líquido antes de que lo usen en tu coche. Consulta el manual de tu vehículo para saber qué tipo de aceite y fluidos debe llevar. Si tienes dudas, compra tú mismo los aceites y fluidos y llévalos al taller. Número 9. Cambio de frenos innecesario. Los frenos son una parte vital de la seguridad del coche, pero algunos mecánicos se aprovechan de esto para venderte un cambio de frenos antes de tiempo. Si tus frenos todavía tienen suficiente material, no es necesario cambiarlos de inmediato, pero algunos talleres te dicen que están desgastados cuando aún les queda más del 50% de vida útil. ¿Cómo evitar esta estafa? Pide ver el grosor de las pastillas de freno antes de cambiarlas. Consulta en el manual de tu coche cuándo realmente se deben reemplazar los frenos. Si no confías en el diagnóstico, busca una segunda opinión.
Número 8. Instalación de piezas usadas cobradas como nuevas. Algunos mecánicos instalan piezas de segunda mano, pero te las cobran como si fueran completamente nuevas. Ejemplo, te dicen que te van a cambiar la batería, pero en realidad ponen una usada con poco tiempo de vida restante. ¿Cómo evitar esta estafa? Pide la factura de compra de la pieza nueva. Exige que te entreguen la caja original de la pieza nueva. Antes de aceptar la reparación, verifica los precios de la pieza en Internet para comparar. Número 7. Inflar las horas de trabajo. Algunos talleres cobran más horas de trabajo de las que realmente se necesitan. Por ejemplo, un cambio de bujías debería tardar 1 hora, pero el taller te cobra 3 horas de mano de obra. ¿Cómo evitar esta estafa? Consulta en Internet cuánto tiempo toma la reparación. Pregunta en varios talleres cuánto tiempo deberían tardar. Busca mecánicos que cobren tarifa fija y no por horas. Número 6. Mantenimiento prematuro innecesario. Uno de los trucos más usados por los talleres deshonestos es recomendarte mantenimientos antes de tiempo cuando aún no son necesarios. Ejemplo típico: llevas tu coche para un cambio de aceite y el mecánico te dice: deberíamos aprovechar y cambiar la transmisión, el filtro de aire, el refrigerante y hacer un ajuste general, porque ya es hora. Pero cuando revisas el manual de tu coche, te das cuenta de que ninguna de esas cosas necesita cambio todavía. El mecánico simplemente quiere inflar la factura con servicios innecesarios. ¿Cómo evitar esta estafa? Consulta el manual de tu coche para conocer exactamente cuándo se deben hacer los mantenimientos. No aceptes cambios o revisiones adicionales sin antes verificar que realmente sean necesarios. Si tienes dudas, consulta en otro taller o busca información sobre el intervalo recomendado por el fabricante. Número 5. Cobro por servicios que no pediste. Algunos mecánicos realizan trabajos no solicitados y luego te los cobran sin haber pedido tu aprobación. Ejemplo, llevas tu coche para cambiar las pastillas de freno y cuando te entregan la factura ves que han incluido alineación y balanceo, cambio de aceite y ajuste de suspensión sin haberte preguntado antes. Y cuando reclamas te dicen: ya lo hicimos, no podemos deshacerlo. Lo peor es que muchas veces ni siquiera hicieron esos trabajos y solo los añadieron en la factura. ¿Cómo evitar esta estafa? Antes de dejar tu coche en el taller, deja claro que no quieres que hagan ningún trabajo sin tu aprobación. Pide siempre un presupuesto detallado antes de autorizar cualquier reparación. Si en la factura aparecen trabajos que no pediste, no los pagues y exige una explicación. Número 4. Uso de piezas de imitación o de mala calidad. Algunos talleres mecánicos instalan piezas de baja calidad, pero te las cobran como si fueran originales de fábrica. Ejemplo, necesitas cambiar la bomba de agua y el mecánico te dice que pondrá una pieza original Toyota o Ford, pero cuando revisas después, ves que te instalaron una genérica que costaba la mitad del precio. Estas piezas pueden fallar más rápido y causar problemas mayores en el futuro. ¿Cómo evitar esta estafa? Pide la caja original de la pieza nueva y verifica que sea de la marca recomendada. Consulta en Internet los precios de las piezas originales antes de aceptar la reparación. Si es posible, compra la pieza tú mismo y lleva solo la mano de obra al taller. Número 3. Exagerar el costo de la reparación. Una de las estafas más comunes es cuando el mecánico aumenta el precio de una reparación de forma exagerada, confiando en que no sabes cuánto cuesta realmente. Ejemplo clásico: llevas tu coche porque hace un ruido en el motor y el mecánico te dice: tenemos que desmontar todo el motor, revisar los pistones, cambiar la bomba de aceite y hacer una limpieza completa del sistema. Te va a costar $2.500. Pero en realidad, el problema era solo un tensor flojo en la correa, que se podía ajustar en 15 minutos. El mecánico simplemente infló la reparación al máximo para cobrarte mucho más. ¿Cómo evitar esta estafa? Consulta en varios talleres para comparar precios antes de aprobar una reparación costosa. Pregunta exactamente qué piezas se van a cambiar y busca su precio en Internet. Si el mecánico se molesta porque pides detalles, sospecha. Número 2. Usar el miedo para vender reparaciones innecesarias. Esta es una de las estrategias más sucias. El mecánico te asusta para que aceptes una reparación innecesaria de inmediato. Ejemplo, llevas tu coche para una inspección rutinaria y el mecánico te dice con tono serio:
Mira, tu coche tiene un problema en el sistema de suspensión. Es muy peligroso seguir manejando así. Si no lo arreglamos ahora mismo, podrías tener un accidente grave. Tú, obviamente asustado, aceptas la reparación sin cuestionar nada. Pero la realidad es que el sistema de suspensión estaba en buen estado y el mecánico solo quería hacer dinero rápido aprovechando tu miedo. ¿Cómo evitar esta estafa? Mantén la calma y no te dejes presionar. Si un problema es realmente peligroso, puedes llevar el coche a otro taller para una segunda opinión antes de tomar una decisión. Pide que te muestren exactamente dónde está el daño y que te expliquen por qué es un peligro. Si el mecánico insiste demasiado en que lo arregles de inmediato, sospecha. Número 1. Cambiar una pieza sin necesidad y dañar otra a propósito. Esta es la estafa más peligrosa de todas. Algunos talleres cambian piezas que estaban en buen estado y, peor aún, a veces dañan otra parte del coche intencionalmente para que tengas que volver al taller en poco tiempo. Ejemplo real. Un cliente lleva su coche al taller para un cambio de batería. Al día siguiente, el coche empieza a fallar en el sistema eléctrico. Regresa al mismo taller y le dicen que su alternador está dañado y que necesita cambiarlo por completo. Lo que realmente pasó es que el mecánico dañó el alternador a propósito al instalar la batería para asegurarse de que el cliente volviera y gastara más dinero. Este tipo de estafa es difícil de detectar porque la falla puede tardar días o semanas en aparecer. ¿Cómo evitar esta estafa? Lleva tu coche solo a talleres de confianza con buenas referencias. Antes de aceptar un cambio de pieza, pide que te expliquen con detalle por qué es necesario. Si después de una reparación aparecen nuevas fallas que antes no estaban, sospecha y busca otro taller para confirmar. Estas fueron las 13 estafas más comunes que algunos mecánicos deshonestos utilizan para sacarte dinero. Recuerda que no todos los talleres hacen esto. Hay muchísimos mecánicos profesionales y honestos, pero siempre es mejor estar informado para evitar caer en estas trampas. Para no ser víctima de estas estafas, conoce lo básico sobre el mantenimiento de tu coche. Pregunta siempre antes de aprobar una reparación costosa. Si un diagnóstico parece exagerado, busca una segunda opinión en otro taller. Ahora dime en los comentarios, ¿alguna vez has sido víctima de alguna de estas estafas? ¿Tienes algún consejo para evitar ser engañado en un taller? Si te gustó este video, dale like, suscríbete a Nitro Nation y activa la campanita para no perderte más contenido sobre el mundo del motor. Nos vemos en el próximo video. Car on Fire.